domingo una serie sobre la vida cristiana. Y el tema de hoy va a ser mi seguridad de la salvación. Mi seguridad. Yo le pido que tome nota, porque el Espíritu Santo le va a ayudar esta mañana para ver si usted realmente es salvo, para afirmar su corazón. Porque muchas veces cuando estamos en duda si soy salvo o no soy salvo, hay un conflicto espiritual en nuestro corazón y no nos deja avanzar. Y el enemigo se vale de nuestras debilidades para decir, no, ya has pecado, ya no eres salvo, ya no vas a poder entrar al cielo. Y hay un montón de conflictos espirituales en nuestro corazón que se desata e impide tu crecimiento y tu madurez espiritual. ¿Amén? Y este tema es profundo, porque realmente es el meollo, es la columna vertebral de la iglesia. Porque el que realmente entiende que es salvo, que todavía necesita entenderla íntimamente quién es Dios en su corazón, ese cristiano trabaja con Dios diariamente de una manera voluntaria, generosa, amorosa, se entrega, aprende a caminar con Dios, amén. Sus conflictos ya no le toma tan personal, sino le lleva al Señor, porque entiende de que todo los procesos que pasamos en este mundo son procesos que Dios a través de nuestras vidas, Él está caminando con nosotros. Cuando estábamos adorando, el Espíritu Santo me dijo, yo siempre he estado con ustedes. Muchas veces nosotros nos dudamos de que Dios pueda estar en las pruebas y ponemos en juicio que quizás Dios nos ama, que Dios no nos escucha. Algunos dicen, no, Dios no me escucha, ore por favor usted por mí, porque Dios no me escucha a mí. Y pensamos que solamente Dios tiene privilegiados que Dios puede escuchar, y no es así. Dios escucha a su pueblo, y solamente Él quiere que trabajemos con Él cada día para poder desarrollar una vida espiritualmente firme en el Señor. Amén. Entonces la salvación es uno de los temas que nos ayuda a crecer con más firmeza. No sé si podrían abrir esa puerta, por favor, para que corra un poco más de aire. Entonces vamos a abrir el libro de Juan, capítulo 10. Amén. Juan, capítulo 10. Gracias a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos que a pesar de las luchas y pruebas están aquí en la casa del Señor, y sigamos orando por aquellos que todavía no pueden venir, porque hay muchos que todavía no pueden venir por situaciones de salud. Y dice el libro de Juan 10:28, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Amén. No perecerán jamás. Y dice el versículo, ni nadie las arrebatará de mi mano. El día que tú viniste a Cristo, ese día Dios hizo un pacto contigo. Y el Señor se compromete con su palabra de no soltarte. Diga conmigo, gracias Dios, porque tú no me vas a soltar nunca. Amén. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿A quién está refiriéndose? A todos aquellos que creyeron en Cristo en ese momento. Y el Espíritu Santo nos muestra ahora a nosotros, mientras cuando tenemos luchas y pruebas, el Espíritu de Dios nos está confirmando en nuestro corazón que somos suyos. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Somos de Él, somos de Jesucristo. Vamos a orar unos minutitos y vamos a pedirle que el Espíritu Santo nos revele en cuanto a nuestra salvación, porque esto es imprescindible. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, una vez más. Amado Espíritu Santo que estás con nosotros, queremos entender esa revelación de tus palabras a nuestro corazón.
bendice tu palabra, bendice la vida de mis hermanos, Señor, dales esa plenitud del conocimiento de tu palabra para que así se afirmen y, Señor, venzan toda circunstancia y toda dificultad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Todo creyente es necesario crecer y madurar y ayudar a otros. Crecer, madurar y ayudar a otros. Eso debe ser el principio de todo hijo de Dios. Todo lo que Dios nos da no es únicamente para nosotros. Hemos nacido para bendecir. Somos una bendición para otros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Verdad? Vemos que todo lo que Dios nos va dando, ayudar a otros, da felicidad. Entonces, la madurez tiene que ver mucho con eso, de que Dios nos ha dado la salvación para poder ayudar a crecer espiritualmente a otros. Entonces, muchas veces en la iglesia este tema ha sido causa de tropiezo. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos pensado que tenemos que ser realmente tan sin defectos, sin ningún, digamos, fallo para decir, no, eso es salvo. Otros han dicho, no pasa nada. Si nos vamos a arrepentir, pues mañana si caigo en pecado, normal, nomás me arrepiento y mi salvación no la he perdido. Esos son dos extremos que pueden llevar primero lo uno a la condenación, naturalmente en condenación personal unos a los otros, y lo otro podemos hacer perder a los demás también, dando a conocer un evangelio que no realmente es legítimo, nacido de la palabra del Señor. Entonces, en este principio es importante conocer profundamente qué significa ser salvos. No hay un lugar intermedio para decir quién es no salvo y quién es salvo. No hay un lugar intermedio. Es un lugar una vez por siempre. Jesucristo murió una vez por siempre para todos, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, una vez hizo por todos. Eso es muy importante que tenemos para empezar a estudiar, meditar esta palabra del Señor. Entonces, una persona es salva o está perdida, o es un cristiano que está todavía no consciente de su salvación, o está luchando en sus conflictos emocionales por no conocer personalmente a Cristo y la palabra del Señor. Entonces, la salvación es un cambio, trae milagros sobrenaturales en nuestra vida espiritual, en nuestro corazón. ¿Quién no ha experimentado la salvación? ¿Quién no ha entendido la salvación? Es posible que todavía esa ha sido la raíz de sus luchas personales y es por eso que usted no ha dado fruto hasta hoy. Quizás no se ha sentido capaz o no se ha sentido digno de servir al Señor. Entonces eso ha creado un conflicto profundo en el corazón de las iglesias, porque es un tema de que solamente hay algunos que van a ser salvos. Es esa doctrina que dice predestinación. Solamente hay un grupo que van a ser salvos y el otro grupo son para el infierno. Entonces es un conflicto total y no podemos decir quiénes van a ser salvos y quiénes van a ir al infierno. No, Jesucristo murió por todos y dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén. O sea, Dios quiere que nadie se pierda. Dice la palabra de Dios que en el libro de la vida ya están escritos nuestros nombres, pero se pueden borrar. O sea, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, muchas veces decimos, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. En realidad ya está escrito, sino que lo oramos por reafirmar ese llamado de Dios, ese propósito de Dios, pero sin embargo sí se puede borrar cuando realmente una persona no ha entendido qué significa vivir en Cristo. Entonces, si estamos en Cristo, debemos tener una plena seguridad de nuestra salvación. ¿Cuántos están en Cristo? Si estamos en Cristo, usted siéntase,
libre de decir gracias, Señor, porque soy salvo. Usted no es salvo por venir a una iglesia, no. Usted no es salvo porque tiene muchos años en la iglesia, tampoco. Usted no es salvo porque ser un fiel diezmador, tampoco. Es parte de la fidelidad, por supuesto. No es salvo por evangelizar, tampoco. Usted es salvo porque Cristo murió a causa de nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Amén. Somos salvos porque Cristo murió por nosotros. Tomó nuestro lugar. Entonces muchas personas asisten a las iglesias porque tienen miedo al infierno. Tienen miedo a lo que ha pasado o lo que pueda pasar. Eso es una grave equivocación. Porque cuando no pasa nada, usted puede ser infiel al Señor. ¿No? Puede caer en un libertinaje, un desorden espiritual. Entonces, cuando el creyente entiende su posición nueva en Jesucristo, eso le da sentido de vida y le da estabilidad espiritual para servirle al Señor. ¿Cuántos no sirven a Dios porque justamente hay ese problema de conflicto, de paradigmas que nos ponemos, de complejos espirituales que levantamos, argumentos que levantamos contra nosotros mismos y Dios no está allí? Entonces, nosotros tenemos que aprender a entender que la salvación fue dada una sola vez. Una sola vez. Y muchas veces decimos que declarar que soy salvo es un sacrilegio. Porque si una persona, por ejemplo, se arrepiente hoy y es un terrorista, vamos a ponerle un terrorista. Dice, este hombre ha matado muchos hombres, muchas mujeres, muchas personas. No es posible que sea salvo. Pero si se arrepiente, ¿qué dicen ustedes? ¿Es salvo? Otros quizás están ahí, no creo, ¿no? Claro, justamente. En el arrepentimiento está la clave de nuestra salvación. El arrepentimiento es la puerta que abre a las bendiciones de Dios para que usted sea libre de toda condenación. ¿Amén? Entonces, si fuéramos salvos por las obras, todos seríamos salvos. Los ricos serían primeros, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos y lo hacemos con amor. Pero imagínense si los ricos repartieran tantas bendiciones, tantos, por ejemplo, paquetes de víveres a todo el mundo en esta situación que estamos pasando en Latinoamérica, en ejemplo, todos los ricos serían salvos. Pero Dios es así. Dios no va a salvar al mundo por las obras. Amén. Esto debe ser muy claro para empezar. Dios no salva a la humanidad o no ha salvado a la humanidad porque somos buenos, porque hemos nacido en buena familia o por las buenas obras. Somos salvos por gracia. Este es el tiempo de la gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? Significa amor inmerecido. Significa generosidad de Dios para con los que se acercan a Él para perdón de sus pecados. Entonces, necesitamos entender que cierta actitud nuestra, nosotros no podemos muchas veces, amados hermanos, condenarnos a nosotros mismos o condenar al que está andando todavía en sus delitos y pecados, como en estos tiempos vemos tantas situaciones de inmoralidad en el mundo. Y muchas veces nosotros como cristianos paramos condenando a esas personas. Y lo que Dios quiere es que nosotros más bien oremos por esas personas, para que pronto vengan y reciban la revelación de la salvación y de la bendición por medio de Cristo Jesús. Dice la Biblia en Efesios 2:8, apunte ahí. Así que vamos al primer punto, mi seguridad de la salvación. El primer punto. Vamos a ver las definiciones de la seguridad de la salvación. Efesios 2:8 dice la Biblia que recibimos salvación por medio de la
gracia. Amén. ¿Por medio de qué usted es salvo? De la gracia, por medio de la gracia. Entonces, tener seguridad de la salvación es estar absolutamente confiados en que somos salvos e iremos al cielo. El cielo no lo vamos a disfrutar muriendo y después yendo a la presencia de Dios. No, el cielo ya le estamos disfrutando de la tierra al cielo por medio de Jesucristo. Amén. Dele gracias al Señor. ¿Cuántos están gozosos por eso? Somos salvos por medio de Jesucristo. Entonces, la seguridad de la salvación es poseer la salvación. ¿Cómo poseer? Tener a Cristo es poseer la salvación. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Entonces, usted tiene la salvación. Usted no tiene la salvación porque hace buenas obras, porque se porta bonito o porque es buena gente. No, Dios no le vale eso, aunque es parte del fruto del arrepentimiento. Lo que a Él le vale es que usted le entregue su corazón a Jesucristo y le hace a Él como el Señor y Salvador de su corazón. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Quizás para algunos eso es digamos, un volver a recordar esta doctrina, porque es una doctrina muy importante, a restaurar estos conocimientos. Entonces, la salvación es vida eterna. Ya estamos disfrutando desde aquí la vida eterna. Recuerde bien esto. No permita que el enemigo le haga pensar que usted es indigno delante de Dios. Por su gracia somos salvos. Y todo esto es por medio de la fe. Por medio de la fe. La fe es la puerta que vamos hacia en pos de la gracia y la misericordia de Dios, y la salvación es otorgada por medio de Jesucristo. Entonces, tener a Cristo es tener la vida eterna. Y tener vida eterna ya la poseemos por medio de Cristo. Digan conmigo, tengo la vida eterna por medio de Cristo. Entonces, es vida divina. Lo que usted tiene ahora mismo es vida de Dios en su corazón. Qué hermoso, ¿verdad? Que usted sepa que Dios, por su gracia, Él te hace hijo, te hace hija, y su presencia, su divinidad, su gracia, su santidad está en tu corazón, está en tu vida, está sellado tu vida personal como hijo de Dios. Los que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador son constituidos, dice la palabra de Dios, llamados hijos de Dios. Entonces, ¿antes qué éramos? ¿Ah? ¿Qué éramos antes si no teníamos conscientes de esta promesa? Hijos de ira, dice la palabra de Dios en Romanos. Éramos llamados hijos de ira, éramos creación nada más. Todos éramos creación, pero no éramos conscientes de que era importante el arrepentimiento para recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. A partir de ahí, poseemos la vida eterna en Cristo, y mi vida personal tiene vida eterna en Jesucristo. Soy salvo por el tiempo y por la eternidad. Amén. La salvación la estamos disfrutando desde la tierra hasta el cielo. Juan 10:28, lo que leíamos, dice así: yo les doy vida eterna. El versículo 28, 10:28. Y no perecerán. Cuando habla de perecer, quiere decir que hay un lugar que el que no recibe a Cristo y no tiene a Cristo en su corazón, sí va a perecer. Amén. ¿Estamos conscientes de eso? Amén. Sí van a perecer. ¿Quiénes van a perecer? Los que rechazan a Dios, los que no aceptan a Jesucristo, los que ignoran a Jesucristo, o que maldicen a Jesucristo, o que no viven por medio de Jesucristo. Tenemos que tener conciencia de esto, porque le va a ayudar a usted a la hora de evangelizar. Porque si esta doctrina no lo tiene claro, no puede usted guiar a otros a los pies de Jesucristo. Amén.
Y el asunto es que nosotros conozcamos a Jesucristo, conozcamos la palabra para poder enseñar también a otros y otros también sean salvos. Gracias a Dios por eso. Entonces, si yo poseo la vida eterna, entonces ¿soy qué? Soy salvo. Amén. Si yo poseo la vida eterna, entonces somos salvos por el tiempo y por la eternidad. Y dice la palabra de Dios que el versículo 29, mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie, digan conmigo nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, sean conscientes, amada iglesia, que todos estamos en la mano de Dios. Por eso cada mañana usted aprenda a levantarse de la mano de Dios. Porque cada día debemos cuidar esa salvación. Entonces, el segundo punto, ¿quién puede tener seguridad de la salvación? ¿Quién puede tener? Porque como este tema, si no la comprendemos, como le reiteraba al principio, no desarrollamos una vida espiritualmente estable. Estamos 10 días en la iglesia y los otros 10 días sin saber nada de Dios. O sea, no nos importa, vivimos sin temor de Dios. Entonces, no es así. Dios quiere que cultivemos una vida espiritualmente estable. Entonces, ¿quién puede tener seguridad de la salvación? Los que recibieron a Jesucristo. En primer lugar, los que recibieron a Jesucristo, en Juan 1:12 dice, a los que recibieron a Jesucristo les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12, como su Señor y Salvador personal. Mas todos los que le recibieron. Entonces la condición de que seamos salvos, salvación perdure para siempre, una vez para siempre, es de que yo le reciba a Jesucristo en mi corazón. Cuando alguien te da un regalo y te da un paquete y es para ti, tú no cruzas, ¿sí o no? No cruzas tu brazo, ay, no quiero, no lo va a decir, no quiero. Por eso usted va a correr y lo va a recibir y lo hace para usted, ¿sí o no? Así es Dios. Por medio de Jesucristo te ofrece salvación. Es necesario la salvación, iglesia. No es algo que, bueno, si siento o no siento, no es así. Es una necesidad que usted entienda que necesita ser salvo y recibir a Jesucristo, que es el regalo más grande, extraordinariamente, que de verdad ni el dinero, ni toda la riqueza del mundo, ni los diamantes del mundo puede alcanzar, entender que lo que Dios ha hecho una vez por medio de Jesucristo en la cruz es tremendamente de gran valor, que ha dado valor a nuestras vidas personales, que la muerte y el pecado nos habían robado en el mundo. Pero por medio de Cristo hemos sido rescatados. Digan conmigo, he sido rescatada. Hemos sido rescatados. Reitero, no era por obras. Estábamos equivocados. Entonces, en segundo punto, los que creen en Jesucristo, San Juan 3:16. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Más qué? Obtengan la vida eterna. Mira, hay un lugar de perdición. Tenemos que aceptar esta realidad y ser conscientes que hay un lugar de perdición. De ese lugar de perdición, Jesucristo se ha puesto en medio y dijo, yo muero por aquellos que están a punto de perderse y yo los rescato con mi amor. Amén. Entonces, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que no lo cree, no lo tiene. Esto debe ser muy claro, amada iglesia, a la hora de evangelizar. Entonces, el que cree, dice en Juan 3:16, los que creen en Jesucristo tienen la vida eterna. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna.
hay una condicionante. Usted tiene que aprender cada día a creerle a Dios. Amén. No un día sí, otro día no. O cuando usted tenga necesidad le busca a Dios, pero cuando ya no me olvido de Dios. No, mantener, la palabra creer significa constancia, significa, está una palabra escrita en tiempo presente latente, creer, ¿no? No, ya he creído, ya para siempre, no. Tengo que mantenerme creyéndole. ¿A quién debemos mantenernos creyéndole? A Dios por medio de Jesucristo. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Tercer punto. ¿Cuáles son los fundamentos para la seguridad de la salvación? ¿Puede usted estar seguro de que usted es salvo? La salvación puede estar basada en muchos cristianos nos hemos condenado a nosotros mismos. Yo he visto cristianos, incluso se han suicidado, cristianos se han suicidado por no conocer bien a Dios en su corazón. No es posible. Si estamos seguros de nuestra salvación, no debe haber una autocondenación, sino nos debe llevar a un genuino arrepentimiento. Amén. Por eso Dios ha puesto esto, el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es una actitud de reconocimiento de quién es Dios en nuestro corazón. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos para entender que somos salvos? Recordemos en primer lugar que Satanás no nos debe controlar y no nos puede controlar a no ser que nosotros lo permitamos. Amén. Satanás no nos debe controlar, no nos puede controlar a no ser que usted se lo permita. Pero una vez que usted es hijo de Dios, es para siempre. Y dice la palabra de Dios, Dios no va a permitir que Satanás no nos toque, no nos haga daño. Entonces, depende muchísimo la salud espiritual, condiciona saber quiénes somos en Jesucristo, que ni las circunstancias nos pueden hacer apartarnos de Dios en nuestro diario vivir, sino por el contrario, los sentimientos son parte de las luchas humanas que somos humanos. Esas luchas emocionales van a estar, nuestra carne va a estar. Tenemos que ser conscientes que las luchas siempre van a estar, pero dice la palabra de Dios, cada día tenemos que aprender a morir. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, cada día muero. No es un morir físico, sino es un morir al yo, al corazón, a nuestras emociones, a nuestras pasiones, a nuestra naturaleza humana. Cada día tenemos que aprender a ir a la cruz. Amén. Ir en oración. Por eso la oración es un instrumento para vencer, para llevarnos siempre y alinearnos siempre nuestra mente a la obediencia a Cristo. Amén. Amén, iglesia. Ya se me van a dormir ya. Amén. Y yo quiero que de verdad entiendan este tema es muy importante porque la salvación determina nuestra condición espiritual diaria. Saber quiénes somos en Cristo determina tu desarrollo espiritual. ¿Cuántos quieren crecer y madurar espiritualmente? Entonces depende de nuestra seguridad, que nuestra salvación ya está hecha una sola vez. Pero de allí a partir de ello, depende nada más de mi comunión diaria con Dios. Saber quiénes somos diariamente en Jesucristo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino ¿de qué? De amor y de dominio propio. Amén. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Recuerde bien, importante, amada iglesia. Dios te ha dado en tu vida personal poder, amor
dominio propio. Poder para vencer en el nombre de Jesús por medio de la oración y la obediencia. Dominio propio porque Cristo vive en ti. Ya no vives tú, sino el Espíritu Santo te da dominio propio para vencer nuestra humana debilidad día a día. Y ¿cuál era el otro? Poder, amor y amor. Amor, muy importante el amor de Dios. Ya no vivimos un amor emocional, no profesamos un amor emocional. Si te portas bien conmigo, te amo. Si tú vienes a la iglesia, te amo. Si tú das tus diezmos, te amo. Si eres fiel a esto, te amo. Si eres fiel esposo, te amo. Si eres fiel esposa, te amo. Claro que sí. Pero yo lo amo incondicionalmente. Ese amor tenemos que aprender a desarrollar en nuestra vida espiritual. Un amor incondicional. Jesús nos amó no mirando lo que habíamos hecho, sino nos amó completamente porque el propósito final Él ya lo vio. Amén. Él ya nos vio perfectos. Entonces, a través de Jesucristo nos ve perfectos en su gracia, en su poder, en su misericordia. Tú eres perfecto por su grande amor, porque su sangre preciosa derramada en la cruz te ha cubierto, nos ha cubierto de nuestros pecados, por el cual el Espíritu Santo nos está fortaleciendo y Dios por medio del Padre ve por medio de Jesucristo de que somos perfectos en el amado. Gracias a Dios por eso. Amén. Gracias a Dios. Entonces, estas tres cualidades o principios nos hacen ser fuertes para dar nuestra seguridad en Él. El testimonio del Espíritu Santo, Romanos 8:16. En primer lugar, ¿cuáles son los fundamentos de la seguridad de la salvación? Primero, ¿qué es? El testimonio del Espíritu Santo, Romanos 8:16. Amén. El Espíritu Santo está en nuestro corazón. ¿Cómo puedo saber que el Espíritu Santo está en mi corazón? ¿Cómo puede saber un creyente que el Espíritu Santo está en su corazón? Cuando usted ya no es antes. Cuando usted en su corazón percibe un nuevo corazón en su vida personal. Anhela de Dios en su corazón. Ya no de una manera obligatoria, como la religión nos ha enseñado. Ya no de una manera por miedo, ¿verdad? Sino nos cultiva en nuestro espíritu un anhelo de conocerle personalmente, que nos lleva a amarle, a obedecerle, ¿sí o no? ¿Verdad? Cultiva en tu corazón esa nobleza de tu espíritu y te pone en ti paz interior. ¿Cuántos sienten esa paz diariamente en su corazón? ¿Verdad? Entonces el Espíritu Santo está allí trabajando para que ya no te centres en tus humanas debilidades, sino te centres en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Amén. Amén, iglesia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Por eso la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino es por la fe en Jesucristo. Gracias a Dios. Entonces, tenerle a Cristo es tenerlo todo. Por eso dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Por medio de Cristo, todas cada día son hechas nuevas. Entonces, usted no viva del pasado, vive en el presente por medio de Cristo. Vive en el presente por medio de Cristo constantemente. Espíritu Santo, estás en mi corazón, te doy gracias. Ayúdame en este aspecto, ayúdame en este problema, ayúdame en este desacierto, ayúdame en esta situación. El Espíritu Santo te confirma que tú eres salvo. En segundo lugar, la palabra de Dios. Tomen nota Gálatas 4:6 para que lo lean en casa. Dice, por cuanto sois hijos de Dios, envió a nuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo,
el cual clama, Abba Padre. Amén. Por eso cuando usted ora, tiene unas ganas de abrazarle al Espíritu, a Dios mismo, porque tienes un amor que de verdad no se puede expresar ni poder demostrar, aunque sí se demuestra con la obediencia, pero es un amor grande que agiganta el espíritu. Amén, ¿sí o no? Agiganta el corazón y te confirma en tu corazón que tú eres hijo de Dios. Segundo lugar, la palabra de Dios. Con mucha frecuencia el Espíritu Santo testifica a través de la palabra escrita de que tú eres un hijo de Dios. Primera de Juan 5:10. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio de sí mismo. O sea, tiene testimonio de que Cristo está en ese corazón. Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para saber que tenemos vida eterna. Amén. Y creamos en el Hijo de Dios. La condición es creer. ¿Qué tenemos que mantener día a día? Creerle. El resultado va a ser saber a Dios, conocer a Dios, como el versículo de Isaías 43. El propósito de Dios, si nosotros cada día creemos en Dios, que usted va a conocer a Dios y usted va a ser cada día más que vencedor. Ya no las circunstancias le van a gobernar a usted. Usted va a tomar valor con la autoridad del Espíritu Santo y usted va a gobernar las circunstancias porque el Espíritu te da autoridad para vencer. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén. Amén. Así que no desarrollemos una vida espiritual mediocre o débil. Dios quiere que usted desarrolle una vida espiritualmente fuerte en el Señor. Gálatas 4:6 nos dice así. La palabra del Señor. Amén. Condicionante es creer. Si el diablo viene y te tienta a dudar sobre tu salvación, ponle allí la palabra del Señor. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Con la palabra de Dios. Escrito está. Amén. Entonces el enemigo, Satanás, va a huir. Cuando usted nombre el nombre de Jesucristo, Satanás huye de su presencia suya. Huye de su lado. Hay situaciones en la vida que necesita usted levantar su voz y decir, en el nombre de Jesús te me vas de mi lado. Por la sangre de Cristo que tiene poder. Y ese espíritu se va a ir. Hay situaciones que le vienen a confundir, a robarle la paz, a robarle las bendiciones. No es Dios. Dios no quiere que usted esté confundido, ni taciturno, meditabundo, ni cabizbajo. El Espíritu Santo quiere que usted esté siempre con la frente levantada, porque Jesucristo puede defender a su vida espiritual para mantenerse fiel en el Señor. El diablo está vencido. Satanás está vencido. La palabra de Dios nos da autoridad para vencer. Él es el fundamento diario. Por eso es importante leer la Biblia. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación. Ahí está San Juan 5:24. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso un cristiano que está en Cristo no tiene una vida muerta, tiene una vida, que fluye gozo, constante y permanente, aún a pesar de las pruebas. Hay un gozo sobrenatural en el Espíritu, porque el Espíritu Santo está trabajando para que usted viva en constante victoria por medio de Jesucristo. Hechos 13:39. Hechos 13:39 dice, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿En quién hemos sido justificados? En Jesucristo. Había una larga lista de condenación contra nosotros, que en eso nos podía llevar a la condenación para siempre. Pero Jesucristo
venció llevó en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados y toda condenación lo llevó allí en la cruz. De tal manera que nosotros somos libres, somos más que vencedores. Entonces necesitamos vivir en Cristo, por medio de Cristo, creerle a Cristo para vivir en abundante diariamente, en victoria, en justificación. Él nos ha justificado. Lucas 7:48 dice, y a ella le dijo Jesús, tus pecados te son perdonados. Amén. ¿Cuántos se sienten perdonados? ¿Cuántos creen que son perdonados? Eso es muy importante. O sea, el recibir el perdón no es cuestión de sentimiento, es cuestión de que usted le crea que Jesucristo tomó tu lugar. Dile, Señor, gracias porque tú has tomado mi lugar. Amén. Somos salvos por la fe. Entonces los pecados han sido removidos al camino al cielo y queda abierto y despejado hacia la vida eterna en Jesucristo. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quiénes pueden ser salvos? Los que invocan. Amén. Los que invocan. ¿Qué significa invocar? Es llamar, es venir ante Dios diariamente, es buscar su presencia. Entonces, si hemos invocado al Señor Jesús, entonces somos salvos. En tercer lugar, ¿cómo podemos saber que somos salvos? Por la vida transformada que tú tienes. Amén. La vida transformada. Todos los que nos rodean nos han conocido cómo éramos y ahora cómo es nuestra vida. Ha habido un cambio. No ha sido un cambio mental, no ha sido un cambio de iglesia, ha sido un cambio sobrenatural. Amén. Ha sido un cambio de adentro para afuera. Ha sido un cambio de nuestro corazón a nuestro testimonio, a nuestra conducta, a nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Antes lo llevábamos de una manera emocional, bajo nuestros conocimientos, bajo nuestras virtudes. Pero en Cristo, dice la Biblia, el apóstol Pablo dijo, todo lo tengo eso por basura. Pero ahora en Cristo soy rico. O sea que todo ese, lo que antes pensábamos que era principalmente, son complementos. Pero tener a Cristo es tenerlo todo. ¿Me hago entender? Él es el origen de todo lo que Dios te puede dar. Y de las cosas que más allá de lo que tú puedas entender, Dios te puede llevar a poseer. Entonces, en Cristo tenemos transformación. Somos salvos porque somos hijos de Dios, nacidos realmente de nuevo. No hemos nacido del vientre de nuestra mamá, no hemos regresado al vientre de nuestra mamá, sino ha sido un cambio del corazón, de nuestra condición. Nos ha llamado, ahora somos llamados justos delante de Dios. Nuestra condición espiritual ha cambiado de muerte a vida. Amén. Nos ha dado una nueva identidad. Gracias a Dios por eso. Entonces, San Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¿Dónde está la huella dactilar de un verdadero creyente? Que aprenda a amar a su hermano. Por eso nosotros nos amamos, ¿sí o no? Amén. Amén, iglesia. Amén. Tenemos que aprender a amarnos, porque esa es la legitimidad de que tú eres un hijo de Dios. Ya somos salvos. Es una señal que Cristo vive en nosotros. El cristiano es una nueva criatura, nos dice en 2 Corintios 5:17. Y esto se manifiesta entonces en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, en nuestras humanas situaciones. El poder de Dios se va a manifestar para que esos malos hábitos, esas malas actitudes vengan a ser controlados por el Espíritu Santo que mora
en nuestro corazón. En cuarto lugar, para terminar, ¿cuál es el problema de la seguridad de la salvación? ¿Por qué usted lucha de que si es salvo o no es salvo? Hebreos 11:6. A ver si podrías poner ese texto, Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que se acerca a Dios, dice, debe creer que está ahí, en otras palabras. Y que es galardonador, es decir, premia ¿a quiénes? A los que le buscan. Amén. ¿Cuál es la naturaleza de un verdadero? Es que usted le busque a Dios. Ya no va a caminar en sus fuerzas, no va a caminar en sus motivaciones, sino va a caminar por la fe. Amén. Por la fe en Dios, por la confianza que hay en Jesucristo. Entonces, siendo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo y nuestro cambio interior nos da seguridad de que somos salvos, ¿por qué son muy pocos los que la tienen, esa seguridad de salvación? ¿Por qué muchos todavía tienen conflicto de que si soy salvo o no soy salvo? Y viven condenándose a sí mismos. Y eso les produce temores. Y no siguen a Dios por amor, sino por miedo a lo que pueda pasar. Y lo que Dios quiere que cultivemos es amor a Él. Todo lo que usted hace, deben hacerlo con amor y por amor. ¿Me dejo entender? Amén. Amén. Así que usted rechace todo espíritu de condenación, porque ese es un espíritu de religioso y condenatorio. Dios nos ha dado vida y vida en abundancia, y por medio de Él podemos vivir esa vida en abundancia. Gracias a Dios por eso. Amén. Entonces, en algunos casos es porque no ha oído muchas veces han puesto las acusaciones de Satanás, o por tus obras. La prueba decisiva se reduce a solo dos preguntas importantes. Primero, ¿has recibido a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador? Y en segundo lugar, ¿creo realmente en el Señor Jesucristo? Dos preguntas importantes para afirmarte otra vez en tu corazón. Si has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, eres salvo. Y en segundo lugar, ¿realmente tienes a Cristo en tu corazón? ¿Vives día a día por medio de Cristo? Entonces eres salvo. No dudes de tu condición espiritual. Si puedes responder con un sí definitivo, ambas preguntas, es que tu fe está basada en la Biblia. ¿Amén? Lo que Dios quiere que tú te confirmes y te reconfirmes que tu fe está basada en la Biblia. No esté basada en una iglesia ni en una persona. Tu fe no debe estar basada, si Dios me bendice, yo no soy fiel. O si Dios me responde en algo, yo voy a ser fiel. No, Dios quiere que tú cultives una fe basada en su amor. Amén, iglesia. Basada en su amor. Porque somos salvos, sin dudar la palabra. Porque realmente dudar de la Biblia es deshonrar a Dios. Si Dios es nuestro Dios, no tiene Él por qué, no tengo por qué yo poner en duda lo que Él dice de mí y lo que Él cree de mí y lo que Él me ha dado para mí. ¿Me dejo entender? Lo que está escrito es para su pueblo, es para su iglesia, y su iglesia debe obedecerla así sencillamente. ¿Por qué nos cuesta obedecer? Si Dios es un Dios bueno. Si desarrollamos una vida espiritualmente basada en el amor de Dios, no nos va a costar obedecer a Dios. Si no, por el contrario, nace de tu espíritu, nace de tu corazón, serle obediente. Y eso es una bendición. Amén. Amén, iglesia. No, Dios no está basado en tus obras. Dios se basa en tu corazón. ¿Qué te conmueve tu corazón? ¿Qué es lo que te motiva a seguirle a Dios? Eso es lo que se centra el Señor en tu corazón.
Entonces, no es una presunción creer la palabra de Dios y declararla, vivirla, confesarla, obedecerla, porque trae regocijo sobrenatural. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Si podemos leer Hebreos 11:6. ¿Qué dice el versículo allí? Pero sin fe. Entonces la fe debe crecer. Digan conmigo, yo tengo que crecer en mi fe. Necesitamos crecer en nuestra fe. No permita crecer su vida cristiana con una fe raquítica, una fe, bueno, pues vamos a ver qué pasa. No, sino una fe creciente, una fe viva, una fe permanentemente. Que el fuego de Dios está en tu espíritu, en tu corazón. Y eso te lleva a creerle a Dios por encima de todas las circunstancias. Amén. Entonces, para terminar, vamos a ponernos en pie. ¿Cuáles son los aspectos que impiden la seguridad de la salvación? La falta de confianza en Dios. ¿Se puede poner un cántico de adoración? La falta de confianza en Dios. ¿Por qué voy a poner en duda si soy salvo? Si he recibido a Jesucristo en mi corazón, tengo en mi corazón, vive en mi corazón, camino por fe diariamente en mi corazón, mi fidelidad, entonces tengo la salvación, soy salvo. No, tampoco no caigamos en el libertinaje de que si voy a pecar no importa, después Dios me perdona y vuelvo a ser fiel. No es así tampoco, iglesia. Dios nos ha dado la salvación para tener temor a Dios. Amén. Y el temor significa obediencia, amor, sujeción, estabilidad, confianza, perdurar en el temor del Señor. Crecer bajo una fe firme y sólida. Muchas veces nos impide entender que somos salvos porque hay un adormecimiento espiritual. Quizás no oras, no buscas a Dios, no eres fiel totalmente al Señor. El amor de Dios hace de que nos ayude a crecer a pesar de nuestras debilidades. También el tener dudas de nuestra salvación es que cuando todavía tú estás permitiendo que el sistema de gobierno de este mundo todavía te está sujetando, aún estás practicando cosas que no le agradan a Dios. Nadie puede condenar a nadie, pero las cosas que practicamos todavía deslealmente, desagradándole a Dios, sabiendo que no está bien, y tú sigues haciendo, dice la palabra de Dios, que ese es pecado. No podemos pintarle bonito. Lo que es pecado, pues para Dios. Por lo cual usted tiene que aprender cada día respetar a Dios. Si usted ama a Dios, respétele en su corazón. Amén, iglesia. Amén. No caiga en condenación, juzgando a los demás también. No juzgue a su hermano. Dios juzgará a cada uno. Evitémonos de juzgarnos unos a los otros. Solamente Dios nos puede juzgar. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, el Espíritu de Dios nos va a escudriñar en qué áreas todavía estamos para que Cristo reine en nuestro corazón, se entrone en nuestro corazón. Debemos permitir que el Espíritu Santo se entrone en nuestro corazón para vivir realmente una vida viva, no una vida cristiana nominalmente o religiosamente, sino una fe viva que da énfasis al temor a Dios, a la palabra del Señor. Incline su rostro y pídele al Señor, porque muchas veces usted se ha autocondenado. El pecado nos aleja de Dios. Viva en el temor de Dios para que usted no peque continuamente, irreverentemente, deslealmente, sin temor de Dios. Primera de Juan, a pesar de todo eso, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, que el arrepentimiento y la confesión
nos trae sanidad en nuestro corazón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Examinemos nuestros corazones, examinemos nuestra vida personal. ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Realmente Cristo reina tu corazón? Si en verdad eres salvo, dile: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a nunca poner duda quién eres tú en mi corazón. Declara la palabra. Eleva esta oración: Señor Jesús, hazme conocer tu verdad. Confío plenamente en tu amor y gracia y anhelo día a día obedecerte. Ten misericordia de mí. Gracias porque disfruto el cielo desde aquí en la tierra. Me fortalezco en el poder de tu gracia, en el poder de tu amor. El cambio que tú has hecho un día en mi vida, la cuidaré continuamente por una vida de continuo arrepentimiento. Me arrepentí ayer de mi pasado, pero también vivo en arrepentimiento para mantenerme fiel a tus palabras. Desde ahora en adelante me comprometo a ganar a otros para Cristo, para que otros también se arrepientan a tiempo y a tiempo sean salvos. Espíritu Santo, ayúdame, Señor. Perdóname por las veces que he condenado a mis hermanos o a las personas. Señor, todos necesitamos, así como un día tú, Señor, cambiaste mi corazón. Yo también anhelo que otros sean cambiados por el poder de tu amor, por el poder de tu palabra. Sigamos meditando en su corazón. Dice la palabra de Dios en Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a Dios nuestro Señor Jesucristo. Padre, libéranos, Señor, de todo espíritu legalista, religioso, pero a la vez también libéranos de todo espíritu de libertinaje, Señor. No queremos pecar, Señor, faltando nuestro temor y amor a ti. Guárdanos en santidad todos los días de nuestras vidas. Quiero cuidar mi salvación hoy y siempre, Señor. No seré desleal en descuidar mi corazón, el trono de tu gracia que es mi corazón. Me santifico una y otra vez para que mi vida crezca, madure y dé mucho fruto. Quiero dar mucho fruto, Señor. Y si realmente estoy equivocado y no he tenido un genuino arrepentimiento, hoy te acepto una vez más como mi Señor y Salvador de mi corazón. Ayúdame a amarte todos los días de mi vida. Cuidaré, ponga su mano en su corazón. Dile: Señor, cuidaré todo lo que ingresa a mi corazón, lo voy a cuidar. Y todo lo que no esté en tu palabra, voy a desechar en el nombre de Jesús, para poder vencer mis debilidades y vencer mis circunstancias y vencer toda tentación y mantener mi corazón gobernado por tu poder y por tu amor. Ninguna condenación vendrá para los hijos de Dios, a los que andan ya no conforme a la carne, ya no conforme a las leyes, sino conforme al Espíritu de Dios que viva y abunda en nuestra vida por medio de su palabra. Gracias, Dios. Derrama paz en el corazón de tu iglesia, Señor, y ayuda a tu iglesia a desarrollarse en el temor de tu amor. Gobierna el corazón de la iglesia. Gracias, Dios. A los que quizás han andado hasta ahora de una manera desleal, pídele perdón al Señor. Ministerio de alabanza puede ir pasando. Dile: Señor, me santifico en esta mañana.